Hola, ¿qué tal? Yo soy Michael y les voy a hablar en esta conversación acerca de lo que significa la tipografía y cómo vender un proyecto tipográfico, cómo hacer una inversión que es distinto de un gasto, ¿no? Y bueno, pues primero que nada, pienso que tenemos que hacer una labor social para valorar nuestro propio trabajo. Y aquí hay tópicos de los que me gustaría hablar, como la cultura del consumo de diseño, en donde tenemos que hacerlo muchísimo más diverso, sobre todo para las personas que no estamos allegadas a sus procesos de construcción y de elaboración, que tiene que ver con plagar la cultura y la sociedad de diseño. Entender que la tipografía es una herramienta y entender que la tipografía, por ende, tiene un costo, pues tiene mucho conocimiento detrás de todo esto, ¿no? Cuando compramos una computadora, por ejemplo, pagamos lo que trae adentro y pensamos que a veces son solo los componentes, los circuitos y la tecnología electrónica que hay de por medio, pero también hay software que viene incluido, su licencia de uso, como el Word o el Keynote o los exploradores de Internet. Asimismo, la tipografía, todo el catálogo tipográfico que viene en los sistemas operativos, cualquiera que sea, es legalmente concebido como un software y por ende es susceptible de registrarse y tener copyright. Uno en general nunca se quiere meter en líos con la ley y mucho menos heredarle un problema a un cliente, ¿no? Porque llega a pasar por desconocimiento o ignorar cierto tipo de factores que a lo mejor solo se decantan en la poca seriedad y falta de profesionalismo de quien trabaje con una fuente pirata. Y bueno, pues divido la charla en tres puntos, que son los neuronazos, que tiene que ver con el momento en el que voy a iniciar un proyecto de diseño gráfico, cualquiera que sea este. Yo particularmente me especializo en diseño editorial y dirección de arte, hago diseño de catálogos, libros de arte y revistas. Y bueno, me pregunto en que cuando voy a iniciar un proyecto, pues quiero que tenga voz, que tenga una personalidad, que tenga muchos reviews en el Behance y que gane premios, que quede chingón. Pero después pienso en si quiero elaborar una fuente tipográfica a la medida y pienso, ¿el proyecto lo amerita? ¿En serio no existe ninguna tipografía que tenga lo que necesito o lo que necesita el proyecto, mejor dicho? ¿Cómo saber cuando un proyecto amerita una fuente a la medida, no? Y bueno, hay que saber que la tipografía pues tiene este aspecto de saber aplicarla, pero sobre todo de conocer catálogos y para saber aplicarla y poder aplicarla necesitamos estar enterados de qué hay en el medio estos días y las voces que tienen, digamos, algún modo ya un statu quo para hablar desde algo muy abigarrado o masculino o femenino o esta clase de conceptos que resultan siempre ambiguos en la letra. Y bueno, pues a veces es una trampa porque nos podemos sumergir infinitamente viendo catálogos y catálogos y catálogos, ¿cierto? En fin, me surgen varias preguntas. Si quiero hacer una fuente ex profeso para algún proyecto que tiene que ver con su escala o que tiene que ver con las circunstancias en las que se está desarrollando. Me pregunto, ¿apoyo a colegas comprando una de sus fuentes existentes y fomento su economía? ¿La hago yo si es que sé y tengo los principios formales? ¿Tengo lo suficiente? ¿Lo valorará el cliente? Apoyo a colegas y solicito una fuente personalizada y fomento su economía de igual forma. Modifico algo que ya existe, me lo pagarán de la manera justa. Si sí pasa eso, pues qué chingón, ¿no? Si no pasa, pues vuelvo a esta cosa de lo cultural, ¿no? Hay que valorar nuestro trabajo, no solo el nuestro, sino hacerlo valer ante quienes lo consumen, ante quienes nos lo solicitan, ante quienes nos lo pagan, ante quienes nos regatean, nos piden descuentos por su trabajo, nos prometen siempre esta eterna promesa de va a haber más trabajo, te lo prometo, te lo aseguro. Y bueno, en términos de esto, pues hay factores bien específicos. La relación del tiempo y el trabajo invertido es respectiva directamente proporcional al pago. ¿Cuánto tiempo te puede tardar en desarrollar una custom font? Eh,
hay un control de cambios, quién hace los cambios, qué pide los cambios, quién pide los cambios, cambios de qué tipo, de forma, de fondo, son caprichos, me contratan a mí o contratan al especialista en diseño de fuentes por, porque uno es el que tiene las herramientas, tanto discursivas como formales. ¿Cómo recibimos o interpretamos y traducimos a una tipografía lo que un cliente solicita? ¿No? ¿Cuánto y cómo se cobra? ¿Hago un paquete? ¿Hago algo aparte? ¿Se cobra como algo aparte del proyecto inicial? ¿Cómo saber que estoy cobrando lo justo? ¿En relación a qué? ¿Qué licencia uso? Les regalo todo, les vendo todo, les cobro todo. Y bueno, pues me gustaría revisar rápidamente unas estadísticas de MyFonts que son bastante vigentes. Tanto tempo a perguntar. Y bueno, todos estos datos están siendo proporcionados por la directora de MyFonts, Mary Catherine Flush. Y bueno, en su conferencia de TypeCon del 2018. Y bueno, ahora voy a continuar con esta parte de los clicazos, en donde les quiero presentar unos casos de estudio, en donde específicamente tuve la oportunidad de implicar proyectos tipográficos a la medida. Solo en uno de estos es que pude personalizar un trabajo previamente hecho, en donde gracias a la licencia que proporciona la fundidora tipográfica, en este caso Feature Fonts, es que pude desarrollar el proyecto. En el primer caso les voy a presentar este libro a cargo de la editorial independiente mexicana llamada Malpaís Ediciones, en donde se rescata un texto inédito hasta el año pasado de Ulises Carrión, en donde se pueden encontrar la mutación de su experiencia poética hacia la transición estética y artística que trabajó estando en Holanda. La paleta tipográfica consiste en dos fuentes, Cut a cargo de Muir McNeil y la otra a cargo de Future Fonts, y esta es diseñada por Rigard Fred Johnson, en donde Lifted, que es esta que tiene los puntitos, la personalicé para conservar el carácter mecanográfico en la obra de Ulises Carrión. Cut la utilicé para conservar, para dotar al libro de este sentido más de stencil, que era la tecnología con la que trabajaba en aquel momento el señor Carrión, el stencil, el Gioser, en fin. Y bueno, las licencias, la de Cut de Muir McNeil, permite solo utilizarla en versión de desktop y Feature Fonts permite la personalización de los caracteres, en este caso la letra E, como pueden verlo acá, para enfatizar el carácter tipográfico, que es la letra que más se repite en el español. Entonces, esta set tipográfico, esta combinación tipográfica, estando dentro de una editorial independiente, permite o me permitió el director de arte, Santiago Solís en este caso, el poder trabajar con libertad creativa. Y bueno, ahora les voy a platicar acerca de este proyecto, que es una marca mexicana de textiles para cama y ropa de cama llamada Hilo, que es un cliente con los que yo llegué a trabajar, y se pudo llegar a la adquisición de la licencia completa de Canela a cargo de Commercial Type, nuestro querido Miguel Reyes, que de algún modo ha venido a refrescar la voz internacional de las letras en estos tiempos. Y bueno, aquí el asunto fue en proporcionar una tipografía que transmitiera sofisticación, estilo de vida, lujo, y dentro del canon de los Caslon, pues Canela cumple con una voz fresca, lo que se quiere decir, para reflejar algo pachoncito dentro de las camas, ¿no? Y bueno, el asunto está en que se empezó a volver tan continuo
el uso de esta fuente tipográfica, que lo que se le sugirió al cliente fue comprarla. Se había comprado para el catálogo nada más la versión Light y la Bold, en sus versiones itálicas también, para los catálogos. Y luego se empezó a utilizar de manera continua y constante. Yo solo le sugerí justamente que para evitar algún tipo de problema legal se adquiriera la licencia completa y se compró prácticamente para que le diera servicio tanto a su página web como a sus parrillas en redes sociales y a su vez lo pudieran utilizar dentro de los materiales de empaque y embalaje de todos sus productos, en donde la licencia tiene ciertos requerimientos por el nivel de producción que implique. Digamos, el número de reproducciones que tenga cada uno de los empaques o las cajas implica que se va elevando después de tantos cientos de miles de ejemplares. Y bueno, en el caso de una de las fundidoras tipográficas internacionales más reconocidas y sobre todo en mi caso personal, con quienes me gusta trabajar mucho. En fin, y el siguiente proyecto es con Editorial Televisa, y este proyecto es un especial del Big Watch Book que tuve la oportunidad de hacer en 2018. Y bueno, aquí se trabajó con Portrait y con Platform, también de Commercial Type, ¿no? Entonces aquí lo único que se hace es darle la sugerencia internamente, yo como consultor, al director de arte, y ellos se encargan de comprar las licencias para utilizarlas y editarlas ya en sus materiales. Yo lo que hice fue dar estilo y vida a estas páginas, específicamente del suplemento, uno de los suplementos anuales de relojes. Aquí es una cuestión también de licenciamiento, en donde las compañías te piden que trabajes, propongas. Yo con fuentes de escritorio que ya he ido adquiriendo poco a poco, como se reflejó en las estadísticas anteriores, se mandan los PDF, se revisan y ya después de ahí pues se da la sugerencia y se hace la petición interna para que se compren las licencias de escritorio. Ahora les voy a hablar de este proyecto llamado Obras, que pasó de esto a esto en el rediseño y del cual me encargué yo en la editorial Expansión, en donde como base se compró la tipografía Stack de Christian Schwartz, también de Commercial Type, hace ya 7 años, y que buscaba transmitir esta sensación noticiosa de data visualization, también robusta de la construcción, pero sofisticada a la vez, en donde puedan convivir los edificios, la obra pública, el entorno y espacio urbano, con retratos de personajes como Zaha Hadid y Toyo Ito en este caso, en donde también puedan existir alguna especie de intervenciones más gráficas y plásticas en la manera en la que se ilustra la información. Y bueno, la idea era generar un proyecto de custom font basado en esto, con esta sensación, en donde el consejo de publicaciones, el publisher, se encargó de aprobarlo, les gustó mucho, pero la inversión es lo que nos hacía ruidos. Algo que generalmente he encontrado en México y por lo cual yo he estado pujando mucho desde hace ya varios años, es en que exista una cultura de consumir y ver esto no como un gasto, sino como una inversión para que nuestros productos, en el caso de revistas, o nuestros proyectos, en caso de marcas y la personalidad de estas, pues se vean plagados de un lenguaje visual fortalecido por la letra, por el carácter histórico, social, idiosincrático que nos puede dotar un diseño específico de letra. Tengo recomendaciones que yo he ido aprendiendo en mi quehacer editorial. Y bueno, aquí les van algunos de los aprendizajes que yo he tenido. 1. Contemplar en tu cotización la compra de una licencia tipográfica básica. Por básica me refiero a quizá una sans más su serif y sus respectivas itálicas. Esto generará contraste, ya sabemos las reglas de contraste en el diseño editorial, y por ende, o por consiguiente, cualquiera de las mezclas y combinaciones que esto puedan proveer a la personalidad y el desarrollo de las páginas.
entendiendo por un set básico, pues esto que les acabo de comentar, como parte del diseño universal, ¿no? Como el parte de el ground zero, ¿no? Como este lenguaje común con el que podemos partir. Yo les diría que basados en los precios internacionales de retail, ya sea en MyFonts, renta en FontStant o Adobe Fonts para quienes utilicen paletas tipográficas de Creative Cloud, que la verdad es que no todas vienen con el set de caracteres extendidos. Punto inicial, dependiendo de la escala del proyecto, y eso lo podrán ir ensamblando y resolviendo a lo largo del proyecto, es siempre decir, te cuesta $200 el que te hagamos un brochure, una página web o cualquier otra cosa. Eso basado en precios internacionales. Yo normalmente estoy acostumbrado a trabajar con Commercial y cada uno cuesta $50, ya sea si queremos una sans impresa con su itálica son $100 y la queremos reflejada en la web son otros $100, ¿no? Porque es la sans más la itálica y ya tenemos ahí nuestro set de personalidad para nuestro cliente, nuestra marca o cualquier uso de manera comercial. Esto es alrededor de 4,500 pesos, que resulta, desde donde yo lo entiendo, en un sistema de mercadeo que implica el diseño gráfico, pues alrededor de 4,500 pesos, ¿no? 785,000 en pesos colombianos, 5,500 aproximadamente en pesos cubanos, 76 millones y fracción en el bolívar venezolano, 750 nuevos soles en Perú, en el Brasil son 1,125 reales, 15,000 en Argentina, 162,000 en el peso chileno. Entonces, $200 es el precio base para decir comencemos un producto por sencillo, autoeditado o de distinta escala a nivel comercial. Y bueno, de eso se trata la charla que les quise venir a compartir el día de hoy. Espero haya existido claridad en todo lo que les conté y ahora sí, estoy enteramente abierto a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Chao.